principal, magistrados y todos los distinguidos participantes. Voy a desarrollar el tema que para mí es muy grato exponer frente a ustedes y por eso agradezco pues esta invitación a formar parte de este primer diagnóstico sobre el tema de la oralidad en la justicia civil. Específicamente el tema asignado ha sido la oralidad en los procesos de protección al consumidor, defensa de la competencia, es el mismo procedimiento. Así es que les voy a estar hablando de la Ley 45 del 2007, que es donde se recoge el procedimiento en este tipo de procesos, que podríamos decir que es la primera experiencia que tenemos de la oralidad en materia civil, porque no dejan de ser, si bien materias especiales, parte del derecho civil, lo que tiene que ver con las relaciones de consumo, la protección al consumidor, y no pues vamos a entrar a hablar, no es el foro adecuado sobre la independencia total del derecho del consumo frente al derecho civil. Básicamente voy a dividirme mi exposición en tres partes. En la primera hablaremos del procedimiento que recoge la Ley 45 del 2007, que es la Ley de Defensa de Competencia y Protección al Consumidor, en lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos ante los juzgados de circuito. En una segunda parte hablaremos de un procedimiento que está concebido y pensado para el desarrollo de ese mismo tipo de procesos, pero ante la esfera municipal. A medida que iré hablando sobre esa regulación legal, también haré algunas alusiones y opiniones personales producto de la práctica en la aplicación de esa regulación. Y finalmente, pretendo aludir a una serie de, podríamos decir, necesidades o exigencias y actitudes con C y actitudes con P, que implican lo que es la oralidad. E iniciamos entonces con nuestra exposición en materia de los procesos que se desarrollan en esfera circuital. Con la regulación de la Ley 45 del 2007 hablamos del predominio de la oralidad, porque sabemos que en esta materia no hay absolutos, lo que hay es predominio de la oralidad. Inicia el proceso con el ejercicio de ese derecho de acción y en la presentación de una demanda que se presenta por escrito, una demanda que deberá reunir todos aquellos requisitos que reúne cualquier tipo de demanda, y el Código Judicial es supletorio para todo aquello que no está regulado en la ley especial. La ley especial 45 del 2007 tiene un solo artículo donde recoge todo el procedimiento, de manera tal que ya pueden imaginarse ustedes que hay una serie pues de vacíos, es muy escueta, es muy concreta. Todo lo demás que no está regulado allí, pues aplica supletoriamente el Código Judicial, de manera tal que para nosotros que vemos los temas de protección al consumidor y competencia y tal, sería de gran beneficio un Código Judicial supletorio que partiera también del predominio de la oralidad. A veces suplir los vacíos que tiene una ley con predominio de oralidad con una ley que está concebida para un proceso escrito trae algunos inconvenientes en la práctica. Lo cierto es que, bueno, con la presentación de la demanda es un acto que a veces los jueces no le dan demasiada importancia en nuestra, no voy a decir jurisdicción, porque formamos parte de la jurisdicción civil, digamos que en estos tribunales especiales es importante examinar la demanda. Usualmente se le deja a un funcionario que incluso no es ni estudiante de Derecho, verificar, porque se cree que es un acto, automáticamente se admite una demanda y ya está. Y el no examinar una demanda trae consigo o puede traer problemas de que el proceso no se desarrolle saludablemente. Iniciamos con el tema de competencia y seguimos con el tema de una serie de requisitos que para nosotros son importantes, porque ese va a ser el documento que nos va a permitir desarrollar una audiencia preliminar exitosamente o no. De manera tal que es bueno que ya el juez se ponga en contacto con ese escrito que inicia la maquinaria judicial, examine los aspectos de competencia, porque no hay nada más triste que llegar al momento ya más pausado y sereno que tiene el juez al momento de dictar una sentencia, para enterarse en ese momento de que no es competente para conocer el caso. Bien, una vez que se admite la demanda y se corre el traslado, la contestación también se da por escrito.
contestada esa demanda, se fija una fecha para una audiencia preliminar. La ley contempla una serie de términos, de manera tal que sí que cuida que haya una celeridad y que haya una continuidad. En la audiencia preliminar que se celebra, se señala en la ley que el juez podrá examinar la necesidad de aclarar algunas cuestiones, la necesidad de corregir algunos puntos y delimitar el objeto del proceso. Y esta es una primera crítica personal que hago, que la ley no debería señalar el juez podrá, sino el juez deberá. Si el juez puede, entonces también no puede. Y si en una audiencia preliminar se deja la opción al juez de que pueda hacer o no algo, por ejemplo, delimitar cuáles son los puntos controvertidos esenciales, los hechos que tengan relevancia jurídica y que van a ser los hechos controvertidos, obviamente, y que van a quedar como objeto de prueba, el juez debe estar obligado a hacer ese trabajo en la audiencia, porque si no la audiencia no tiene ningún sentido. Así es que esa es una primera observación que hago en lo que tiene que ver con la redacción de la norma legal. O sea que esa audiencia va a permitir al juez un contacto con las partes. Para que esa audiencia sea exitosa, ya empezamos a hablar un poco sobre las actitudes, tanto del juez como de las partes. Como ya lo han venido diciendo acá, y estamos creo que todos de acuerdo en ello, la oralidad tiene algunas exigencias, ventajas y desventajas. Yo diría exigencias más que una desventaja, el hablar de un juez preparado y de unas partes preparadas. Más que desventaja, yo diría que es una exigencia. Un juez, para poder hacer el papel que corresponde en una audiencia preliminar, no se puede enterar al momento de inicio de ese acto de audiencia de qué va el proceso, cuáles son las pretensiones, cuáles son los hechos controvertidos, qué cosas hay que necesidad de aclarar o no. Requiere un examen previo como lo requiere también de las partes. Tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia ordinaria se requieren abogados que estén preparados y con ciertas habilidades. Eso sí, podría ser, digamos, la desventaja, que hay personas que tenemos más o menos capacidad de improvisación. Tenemos más o menos habilidad, capacidad o destreza para un diálogo muy fluido. Hay personas pues con más ventajas que otras en ese tema de la argumentación y la preparación. Lo cierto es que la preparación sí que es importantísima para el tema de la oralidad. Esa audiencia preliminar no permite, en nuestro país no contempla la posibilidad de que el juez adelante una posibilidad de transacción, que el juez pueda hacer un papel conciliador o mediador, que tiene sus diferencias, pero básicamente es eso, que el juez juegue ese papel de conciliador, de mediador, ya sea que apoye propuestas o incluso él mismo las proponga, algunas soluciones, no lo tiene a diferencia de otros modelos de otros países. Esa audiencia simplemente permite al juez hablar con las partes, hacerles ver o resaltar algunos aspectos de los respectivos escritos de demanda y contestación, y en últimas lo que sí debiera ser imperativo es que esa audiencia culmine con la fijación o con la delimitación de los hechos controvertidos relevantes, de manera tal que esa sea la guía a seguir y donde debe volcarse todo el esfuerzo probatorio de las partes. A mí me gusta un poco más, en el tema de la audiencia preliminar, me gusta un poco más el modelo español. ¿Por qué? Porque acá en Panamá, en la audiencia preliminar es solamente eso, la conversación, y al final lo importante es que las partes se llegan a acuerdos ellos, no porque los propone el juez, ellos. El juez puede crear un ambiente. Ahora, para crear ambientes también hacen falta algunas habilidades y destrezas de manera tal que se creen los ambientes y que en ningún momento
surja la duda en las partes de que el juez, por aquello de tener la mejor intención, para un poco que las partes acuerden, se llegue a pensar en la parcialidad del juez, ¿no? Así que también el tema de conciliación y mediación es un tema que requiere ciertas habilidades y destrezas que usualmente los jueces no las tenemos. Pero bueno, salvada esa situación, en la audiencia preliminar no se presentan pruebas, simplemente pueden, dice la ley, quedar delimitados los hechos controvertidos relevantes sujetos a prueba. Y allí se va a fijar una fecha de audiencia ordinaria que sí es el periodo probatorio en este tipo de procesos. Y a lo que decía que me gustaba más ese modelo español es que en la audiencia preliminar allí ya se presentan pruebas, de manera tal que todas las pruebas que tengan las partes en su poder ya las aportan en la audiencia preliminar. De manera tal que para la audiencia ordinaria quedaría pendiente solamente la práctica de aquellas que sean necesarias, entendamos testimonios, entendamos ratificaciones de peritajes, etc. Eso permite al juez, la presentación ya de pruebas en la audiencia preliminar, permite al juez seguir familiarizado con el desarrollo del proceso, ya estar enterado de qué hechos van siendo probados, y eso ayuda a que se cumpla con ese ideal, que en el fondo no es el ideal, pero el ideal de dictar una sentencia en audiencia. Yo creo que más que el ideal sería dictar una sentencia en un breve plazo, en un plazo brevísimo. Creo que se homologan al tema de que se dicten en la audiencia. Pero bueno, si tenemos ese ideal de dictar las sentencias en audiencia, cosa que a mí me resulta muy difícil, porque un buen día a la audiencia ordinaria se me presentan dos partes que han estado relacionadas un montón de tiempo y se han repensado muy bien el tema de sus pruebas, y el juez las recibe todas en un momentito. Por ejemplo, yo para resolver un caso donde me piden nulidad de cláusulas abusivas en una contratación, una relación de consumo, un contrato de adhesión, y que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de esa cláusula se hagan algunos reclamos dinerarios y acusan a esa cláusula de que es desproporcional. Todos ustedes saben que el examen de un contrato y de una cláusula no puede hacerse así, sacando la cláusula, extrayéndola del resto del contrato. Para saber si una cláusula es desproporcional o no, yo no solo tengo que leer esa cláusula, me tengo que leer todo el contrato. Entonces tengo a las partes allí presentes, ¿no? Mientras que si en la audiencia preliminar ya se hubieran presentado todas las pruebas documentales, las poquitas que se presentaran en la audiencia ordinaria, que es el periodo de práctica, sí que me permitiría pues ya dictar una decisión en ese acto de audiencia. De manera tal que también ese modelo español permite los arreglos, los acuerdos, que el juez concilie a las partes, y eso pues también sería beneficioso pues con las habilidades y destrezas que ello requiere para que no se genere ninguna duda sobre la parcialidad del juez. Llegada la fecha de audiencia ordinaria, en esa audiencia ordinaria, como dije, es el periodo probatorio en los procesos que se ventilan bajo el amparo de la Ley 45 del 2007. Esa audiencia ordinaria, pues las partes presentan sus pruebas, allí se desarrolla todo eso que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la prueba, que es la presentación, que es la propuesta, que es la contradicción, y usualmente en la mayor parte de los casos se va a interrumpir porque la mayoría de ellos requiere de práctica de pruebas periciales, lo que implica algún tipo de diligencia. Lo importante es que haya continuidades en el tiempo y que no se pospongan demasiado las diligencias para que no se pierda esa continuidad. Una vez practicadas esas pruebas, que se van a someter nuevamente al contradictorio, las partes cuentan con 5 días para presentar sus alegatos, que pueden ser, dice la ley, verbales o escritos. Otra opción que rompe un poco con el tema de la oralidad. Pero lo cierto es que así es como está planteada en los términos la ley, y así es como se ventilan los procesos ante los juzgados de circuito. En materia de apelación sigue rigiendo lo que es la escritura.
Después tenemos los procesos que se ventilan en sede municipal, que el procedimiento es un poco distinto. El procedimiento puede ser iniciar de manera verbal o de manera escrita. Habrá opiniones y opiniones. Se permite al consumidor que no cuente con una representación letrada, puede presentar la demanda él en su propio nombre, sin intervención de un abogado. Además lo puede hacer de manera verbal o lo puede hacer por escrito. Cuando hablamos de que lo puede hacer de manera verbal, eso debe ser recogido en actas. Las conveniencias de que puede ser de manera verbal, pues tiene que haber un funcionario preparado para poder levantar un acta que recoja una demanda verbal, que recoja una síntesis de pretensiones, una síntesis de hechos que van a ser probados, porque es que al ser casos de menores cuantías, no están exentos los hechos de prueba, el derecho de defensa de saber de qué me estoy defendiendo, qué se quiere contra mí, y no se pierde porque sea un caso de menor cuantía o un caso, lo que decimos que no son tan importantes, que para algunas personas son importantes. Y es lo que tienen. De manera tal que decir los más importantes o menos importantes quizás no sea lo mejor. Lo cierto es que si la demanda se presenta de manera verbal, tiene que haber un funcionario que sepa recoger una pretensión, que sepa identificar bien unos hechos, porque lo que va a contar ese funcionario, llámese juez o llámese funcionario subalterno, va a ser con un relato de cosas que van a estar ausentes de todo lo jurídico. Él va a ir el consumidor, mira que compré este carro que me trataron mal y la llanta se me salió porque mi esposo me dijo y la otra me dijo, esa es, y yo fui y fue grosero y yo dejé el carro en el taller hace 7 días y vuelvo y está como... Eso es lo que vamos a escuchar, y de ahí el juez o el funcionario va a tener que sacar una pretensión si es un tema de garantía, si es un tema de que tiene derecho a que lo que la ley le permite es que pida un reemplazo, una reparación, una devolución de dinero, etcétera. ¿Es bueno eso? Que los funcionarios judiciales estemos en eso. Lo que subyace es, creo yo, la intención del legislador es facilitarle lo más posible a aquellas personas que no cuentan con demasiados recursos, que tengan un acceso a la justicia, una tutela judicial efectiva. La pregunta es si ese es el mejor camino, la mejor herramienta, o si quizás pudiéramos buscar unas defensorías oficiosas para que no fuera el propio funcionario judicial, llámese juez o cualquiera otro del despacho, el que se vea en esa tarea que además lo recarga y que, cuidado, que lo hace sentir comprometido. De manera tal que eso sería algo que como para pensar si es conveniente ese tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que allí se da otra situación que yo también lanzo para que pues, ustedes piensen si es conveniente o no. En aras de la celeridad, a veces se toman medidas o se adoptan procedimientos que yo no sé hasta qué punto sean convenientes. Lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado es que la celeridad no nos lleve a la violación de garantías legales y constitucionales, porque creo que esa no es la finalidad que se persigue. En este tipo de procesos ante los juzgados municipales, una vez que se presenta una demanda, se da un traslado a la parte demandada, quien va a contestar la demanda en audiencia, es decir, va a haber una resolución judicial que dice que se admite la demanda y se fija una fecha para audiencia. Perdón. En esa audiencia se va a contestar la demanda. Entonces estamos hablando, wow, qué celeridad, sí. En beneficio supuestamente de la parte débil, en la contratación habla la ley, pero que creo que de todas maneras podría serlo también en la parte procesal, si nos ponemos a ver un poco las capacidades económicas de cada una de las partes, pero lo cierto es que, mira, qué bien celeridad. Entonces tenemos y qué tutela y qué cuidado al consumidor. Entonces tenemos un consumidor que no tiene ni idea, va a una audiencia que además de que va a ser la audiencia de contestación de la demanda, es el periodo probatorio. Y ese consumidor va a una audiencia donde no tiene ni idea de cuál es la postura de la otra parte frente a sus pretensiones. No sé, pues lo dejo allí para ver si eso es lo mejor.
Mientras que tenemos un proveedor que está muy clarito, se ha leído muy bien la demanda muchas veces, ya sea levantada en actas por un juez o sea hecha por el propio consumidor o por un abogado del consumidor. Pues bien, en esa audiencia se va a contestar la demanda. El juez sí que va a tratar allí de avenir a las partes, a diferencia de lo que ocurre en el nivel circuital. Allí sí hay una facultad del juez de avenir a las partes y allí mismo, si no logra avenirlas, se va a desarrollar el periodo probatorio, es decir, las pruebas van a ser presentadas, objetadas, contradecidas, etcétera, y practicadas si se puede. Esa es la diferencia entre el desarrollo del proceso en la esfera circuital y en la municipal. Los plazos son breves para los dictados de las sentencias y la característica de esos tipos de procesos en la esfera municipal es que las sentencias son inapelables, de manera tal pues que serían reconsiderables ante el propio juez que dictó la sentencia. Ahora quisiera hablarles un poco sobre las sentencias, el dictado de las sentencias e insisto mucho en el tema de cuidado con la celeridad. Una sentencia debe ser exhaustiva, debe recoger todas y cada una de las pretensiones de las partes y debe estar motivada. La celeridad no nos debe llevar a que falte un pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones o simplemente que la sentencia esté totalmente desmotivada, lo que podría llevarnos a hablar de arbitrariedad. Sabemos que la motivación forma parte del debido proceso, del derecho de defensa, contra qué voy a argumentar, de qué me voy a defender. No hay argumentación. Entonces la motivación es un tema importante y en un proceso oral esas dos cositas de celeridad, motivación, exhaustividad deben ir de la mano y no desechar unas por otras. Y yo quisiera hablar, ya para finalizar, quisiera hablarles un poco, hacer un enfoque práctico de lo que yo creo que son algunas necesidades para que hablemos de un sistema oral que nos lleve a la eficiencia, porque el sistema oral por sí solo no es sinónimo de eficiencia, ¿no? Así es que un sistema puede ser oral escrito y puede ser eficiente o no. No que sea oral es que es eficiente, sí que reúne muchas de las condiciones que llevan a la eficiencia, que es la concentración y que es la inmediación sobre todo. Para que con la experiencia, digamos, que tenemos en las materias estas que vemos, bajo el amparo de la Ley 45 del 2007, la oralidad implica ciertas cosas que transcurren un caminito bastante largo y que van desde sí, las infraestructuras, el dinero, las locaciones, por supuesto que sí, y transitan por el tema de las herramientas jurídicas, obviamente, los instrumentos tecnológicos también, y un aspecto que he dejado para último, pero no porque sea el menos importante, y cuidado que es el más, que es el recurso humano. El recurso humano es sumamente importante, tanto en un proceso oral como en un proceso escrito. Ahora, yo diría que en el proceso oral hay algunas exigencias, tanto para los jueces como para las partes. Ya hablamos de la necesidad de que el juez esté preparado para que haya eficiencia en las actuaciones, si no, no las va a haber. Y estamos hablando de un juez que se supone que va a cumplir con las normas de celeridad, de distanciamientos muy breves entre un acto y otro. Por lo tanto, va a ser un juez que va a estar bien cansadito, va a estar bien cargado, a diferencia de los tribunales donde el proceso es escrito, donde muchas de esas cosas que concentra el juez en audiencia las van haciendo 6, 7, 8 funcionarios. Aquí es el juez en los
tribunales del proceso oral, el juez es el que diríamos que tiene mayor trabajo. De manera tal que el apoyo que necesita un juez que desarrolla los procesos por la oralidad es un perfil de funcionario con conocimientos jurídicos. Si vemos el perfil de cómo están configurados los tribunales, vemos 3 o 4 escribientes, vemos un portero, vemos un notificador y vemos un abogado que es el asistente y un abogado que es el secretario. El resto, algunos no tienen que ser ni estudiantes de derecho y otros pues pueden ser estudiantes. Y el juez requiere, sobre todo donde hay oralidad y donde hay tanta concentración en el juez, contar con un apoyo jurídico importante. ¿Para qué? Por ejemplo, preguntarán ustedes si lo vas a hacer tú, ¿para qué quieres el apoyo jurídico? Pues yo necesito que me vayan preparando para yo ir leyendo otros casos y preparándome para otros casos. Necesito que me vayan leyendo los niveles de demanda, me vayan extrayendo para tener un acta un poco preparada para la audiencia, porque de todo hay que levantar actas, ¿no? Entonces, pues vamos a recoger fielmente y de la mejor forma clara posible lo que ha pasado, ¿no? Entonces vamos preparándola en mi tribunal, por lo menos eso hacemos, yo lo preparo previamente. A veces ustedes podrán ver en mi tribunal actas levantadas que son muy cortitas, están muy sintetizadas sin perder lo importante, porque no es cuestión de eliminar, es cuestión de rescatar lo importante, pero ponerlo todo lo que es importante. Entonces van a ver unas muy cortitas, esos ya, pues, y otras verán que casi que es la transcripción de la demanda y la contestación. Depende de quién lo haga. Depende de quién tenga que apoyar. Una persona con los conocimientos necesarios pues lo sabe sintetizar qué es lo que puede eliminar y qué no. De manera tal que ese apoyo jurídico, cuando el juez termine una audiencia, para poder ir rápido, pues tiene que empezar con otro caso que ya ha tenido que leer y prepararse para que sea eficiente la audiencia preliminar, de manera tal que pues necesitamos este personal que nos vaya, terminemos una audiencia y le podamos decir, mira, en este caso, este hecho tengo por probado con esta documentación, por la prueba tal y la prueba tal, porque ahí tal, y entienda y lo pueda hacer. Así que yo creo que con dinero se soluciona todo. Bueno, todo no, casi todo. Con dinero se soluciona casi todo, no todo. Y claro, pues requiere una inversión muy grande, el tema de pasar de un proceso escrito a un proceso oral, definitivamente que sí. Y si tuviéramos muchísimo dinero, pues bueno, vamos a crear, qué sé yo, 500 juzgados más y qué sé yo. Cuando no hay mucho dinero o no hay nada de dinero, entonces el trabajo nos resulta un poquito más arduo y decir, a ver, ¿cómo hago para mejorar lo que tengo, pero no tengo dinero? Entonces es un poco más costoso en términos no monetarios. ¿Qué hacemos con menos dinero? Pues de pronto, a ver, no sé, lanzo esto. Yo en lugar, por ejemplo, esto es para pensarlo, no es una cuestión definida y ustedes además pueden estar en total desacuerdo y cuidado que al final del camino hablamos y me convencen de que lo que estoy diciendo no es. Pero vaya, en principio yo pienso, pues mira, yo en vez de tener 9 funcionarios subalternos, de los cuales 4 no tienen idea de derecho porque ni siquiera tienen que, creo que tienen que terminar secundaria, me parece, no estoy muy clara, pero lo que sé es que una universidad no tienen que pisarla. Pues mira, yo en lugar de tener 9 funcionarios subalternos, mira, déjenme 6 o déjenme 5 y creen otro juez, con los 3 que yo suelto y los 3 que suelta el otro juzgado y tal, y creen otro juez. Por ejemplo, o sea, son cosas que yo me pongo a pensar porque como en la mayor parte de las veces no tenemos el dinero suficiente, nos ponemos a pensar y nos hacemos expertos en pensar qué hacemos con poco dinero. Y bueno, pues esa es una cuestión que a mí me proponen eso. Usted daría 3 funcionarios para crear otro juzgado, porque es que no tenemos para crear un juzgado nuevo que ya está creado por ley, hace 20 años. Y hace 20 años la verdad es que de los 3 que la ley creó, sinceramente con los 2 que se implementaron bastaba y sobraba, ¿verdad? Pero 20 años después ya está haciendo falta, ¿no? Ya aquella celeridad que éramos famositos, porque, uy, qué rápido salen aquí las cosas, uy, que esto y que lo otro, eso ya no está ocurriendo tanto,
No podemos. 20 años después, y hay que tomar en cuenta, ahora hablando de esto, los 20 años después, hay que tomar en cuenta que la cantidad de tribunales tiene que ir en proporción con la cantidad de gente. Ustedes saben la cantidad, cómo ha crecido la población en Panamá. Por ende, cómo ha crecido el litigio en los últimos 10 años. Y los tribunales, ¿qué cantidades hay? Entonces, el tema es muy complejo, ¿eh? Muy complejo, pero también hace un poco al tema de la mora, y es un tema pues complicado, que hay que pensarlo mucho, que pueden ustedes compartir o no lo que yo les estoy diciendo, pero que en última sirve lo que diga, aunque no lo compartan, para que generar ese pensamiento y esas argumentaciones y esas ideas. Y yo con eso pues termino. Muchísimas gracias. Agradecemos